estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenos días para todos, bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Hoy no solo venimos a escuchar información en esta sesión, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de una forma clara y útil. Soy Diana Álvarez, los voy a estar acompañando durante esta hora. Antes de que iniciemos, quiero que piensen por un segundo ustedes en la última capacitación a la que asistieron y me ayuden respondiendo lo siguiente en el chat de preguntas, ahí les voy a estar leyendo. Si tuvieran que describir esa última capacitación a la que asistieron con una sola palabra, ¿cuál sería? A, inspiradora, B, informativa o C, olvidable. Vayan dejando sus respuestas, las voy a estar leyendo por el chat. También si quieren me comentan desde qué ciudades, desde qué parte de Colombia se están conectando y les voy a repetir la pregunta. Si ustedes tuvieran que describir esa última capacitación a la que asistieron, ¿cuál sería la palabra que usarían para describir? A, inspiradora, B, informativa o C, olvidable. Les voy a estar leyendo. Recuerden estar muy participativos para que nos estemos retroalimentando del conocimiento que todos tenemos. Bueno, precisamente hay brecha entre entregar información y generar un cambio. Y eso es lo que nos convoca hoy, porque para que la prevención realmente salve vidas, no basta con hablar, hay que saberle llegar a las personas. Por aquí me dice John Jairo Angulo, informativa. Juan Camilo Cuellar dice B, la opción número B es informativa también. Saludos desde Pasto, siempre formadora. Muchos saludos de la gente de Pasto que se conecta a esta hora. Por eso hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento, en Formador de Formadores aplicado en prevención, veremos la sesión número 3, didácticas avanzadas para la transferencia efectiva del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, para que entendamos mejor este tema. Voy a ver que por aquí también me han escrito. Robinson Hernández dice informativa, Guido Felipe dice resiliente. Para hablar de este tema le damos la bienvenida al ingeniero Pablo José Pinto Arizales, ingeniero ambiental, cuenta con una maestría en docencia universitaria y una maestría en seguridad e higiene en el trabajo, además de su sólida trayectoria académica. Es el autor del libro Manual del Entrenador Lúdico, Seguridad y Salud en el Trabajo, una obra referente para quienes buscan transformar la prevención en una experiencia dinámica y efectiva. Ingeniero Pablo, gracias por estar aquí, bienvenido, ¿verdad? Es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Gracias, Diana, un gusto también. Y gracias a todos ustedes por estar conectados un viernes en horario laboral para seguir aprendiendo. Gracias por este esfuerzo que están haciendo y van a tener pronto muchos frutos, van a verlo. Las personas que recién se conectaron, esta es la sesión número 3, como les decía Diana, y algunos se preguntan, Pablo, ¿y la sesión 1 y 2 me la perdí? ¿Qué puedo hacer? Bueno, no te preocupes, en posipedia.com.co, allí le das clic donde dice Edúcate y te aparecen las diferentes comunidades que tenemos en Positiva, le das clic en comunidades y la nuestra
en la que se llama Formador de Formadores. Ingresas allí y vas a encontrar las grabaciones de las 2 sesiones anteriores, las diapositivas y los materiales anexos. Con eso te pones al día y de aquí en adelante entonces muy juicioso para que te conectes en las que siguen. Son una sesión por mes, es un viernes en este mismo horario, así que al final te muestro cuáles son las siguientes fechas para que te agendes y no te pierdas ninguna de las sesiones sincrónicas. Bienvenidos todos. Hoy es la sesión número 3. Las sesiones pasadas fueron la básica de arquitectura de aprendizaje, la diferencia entre pedagogía, andragogía, autagogía. En la sesión anterior fue la de aprendizaje significativo. Hoy vamos a hablar sobre didáctica. La próxima vamos a hablar sobre lúdica, luego sobre bootcamps, sobre hackatones, luego sobre metodologías agiles y después sobre diseño instruccional. Esa es la ruta del conocimiento que tenemos nosotros. Con esto de didáctica, recuerda acá una frase que siempre usamos en la comunidad de formadores de formadores, es que la persona que quiere enseñar a otros nunca debería parar de aprender. Así que felicidades por lo que estás haciendo, de invertir de tu valioso tiempo para seguir aprendiendo. Habías escuchado esto de didáctica seguramente, solo que hay un problema, y es que la mayoría que no venimos del sector educación, yo soy ingeniero, la mayoría de nosotros somos ingenieros, somos profesionales en seguridad, médicos ocupacionales, y como no venimos del sector educación, podemos a veces confundir algunas palabras. Por ejemplo, creemos que didáctica es sinónimo, por ejemplo, de dinámica, o es sinónimo de juegos, o es sinónimo de lúdica. Y resulta que cada una de estas son distintas, son diferentes. La didáctica también usamos en que activaciones, palabras como estas, dinámicas, juegos, lúdicas. Algo que sí no deberíamos hacer es combinar y decir juegos lúdicos. Decir juegos lúdicos es como decir subir para arriba, bajar para abajo. Entonces, es muy redundante porque, ludos en latín significa juegos. Entonces, si tú dices juegos lúdicos, es como decir subir para arriba, bajar para abajo. Hoy día son cosas que son redundantes. Entonces, nosotros que no venimos del sector de educación, tendemos a confundir y a poner en la misma bolsa todas estas palabras. Quiero una capacitación que sea didáctica, que sea dinámica, con juegos, con lúdica. Queremos una activación para cuidado de manos. Queremos que sea didáctico. Entonces, vamos a entender mejor hoy de qué se trata eso de la didáctica. La didáctica es una rama de las ciencias de la educación y cuando aplicamos la didáctica, podríamos estar aplicando, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora. Estoy a través de una plataforma virtual, te estoy comunicando una idea. Eso ya de ahí ya es didáctica, porque te estoy transmitiendo la información y el contenido usando un recurso que es la virtualidad, usando una plataforma como esta, donde tú estás viendo una diapositiva y me estás escuchando. Si fuera presencial, nos reunimos en una clase, en un salón, y yo también te explico, y eso también ya de allí, ya la forma y la estrategia que yo usé para preparar los materiales, para preparar las diapositivas, lo que te voy a explicar, todo eso hace parte de la didáctica. Sin embargo, para que no sea tan plana, podríamos utilizar dinámicas, ¿sí? Podríamos utilizar la lúdica, y dentro de la lúdica están los famosos juegos. O podríamos usar activaciones, pero no son sinónimos, no. Cada una es distinta de la otra. Y todo esto de dinámicas, lúdicas, juegos, activaciones, hacen parte de la didáctica, pero no necesariamente, si tú me dices a mí, Pablo, yo quiero una capacitación didáctica, yo te digo, bueno, esto que estamos haciendo ya es didáctico. No, pero yo quiero es que sea dinámica. Bueno, esa es otra cosa. Quieres una capacitación que sea dinámica.
Pero cuando decimos didáctica, podría ser simplemente lo que estamos haciendo ahora, tú cruzado de brazos y yo hablando a través de una pantalla. Sin embargo, nosotros creemos que cuando decimos que una capacitación didáctica, sí o sí debe llevar movimiento, juegos, dinámicas y no necesariamente. Como te digo, la didáctica es una de las ramas de la ciencia de la educación que sirve para cómo enseñar. Y para enseñar, nosotros podemos utilizar un tablero. En mi época, mi profesor tenía un tablero verde y una tiza. Y me hablaba y me hacía tomar dictados. Esa era la forma didáctica que él tenía de enseñarme. Y con los recursos que tenía en esa época, que era un tablero y una tiza, y me enseñaba. Entonces, el creer que una capacitación didáctica lleva juegos, activaciones, dinámicas, no es correcto. Lo que hacía mi profesor, cuando me hacía tomar dictados y escribía en el tablero y yo tenía que escribir lo que él después escribió en el tablero, ya eso hace parte de la didáctica. No es la mejor forma. Vamos a ver que la didáctica tiene como niveles, tiene como si fuera una escalera. Tú puedes usar de lo de menor impacto hasta lo de mayor impacto, pero cualquier metodología y recursos que se usan para llevar el contenido hacia el alumno hace parte de la didáctica. Es una rama de la ciencia de la educación, ¿de acuerdo? No es un sinónimo de dinámica, no es un sinónimo de lúdicas. Para entenderlo mejor, las ciencias de la educación principales son la pedagogía, la andragogía. Vimos que también hay otras como las eutagogías y demás, pero digamos, en nuestro caso, lo principal sería la andragogía y sería la fuente de las teorías de la educación, mientras que la didáctica es una rama que se desprende de la pedagogía y de la andragogía y que se enfoca en la manera práctica. Uno es teoría, otro es práctica. Uno es, bueno, vamos a entender cómo funciona esto de la educación, cómo funciona el aprendizaje en niños, cómo funciona el aprendizaje en adultos. En cambio, la didáctica es, bueno, ya sabemos cómo aprende el niño, cómo aprende el adulto, ahora es cómo llevo eso a cabo, qué herramientas voy a utilizar, qué contenidos les voy a dar, etc. Acá te voy a dejar para material de consulta una tabla muy interesante. Esto es para que tú lo puedas leer en tu tiempo libre, no es para ser explicado. Es para que veas como que la diferencia que existe entre didáctica y la ciencia de la educación. En resumidas cuentas, te decía que la ciencia de la educación, como la pedagogía y la andragogía, son la parte teórica, mientras que la didáctica es la parte práctica. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con teorías, con filosofías, con comprender cómo funciona la educación, todo lo conceptual, todo lo que tenga que ver con teorías, es temas de las ciencias claves como la pedagogía y la andragogía. Cuando hablamos de cosas prácticas, de, bueno, ¿qué vamos a hacer en este salón, en esta sala de capacitación para que el trabajador aprenda a identificar sus peligros, a evaluar los riesgos, a trabajar en altura, a ingresar en espacios confinados, a llenar bien su AST, a su ATS? Todo eso, en la parte práctica, sería la didáctica. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ver si quedó claro que la ciencia de la educación es más filosófico y teórico, mientras que la didáctica es lo que es la práctica y el cómo. No sería más como el para qué, y este es más bien el cómo. Vamos a hacer un ejercicio. Para ello vamos a escanear un código QR. Y les pido que coloquen su nombre y su apellido, porque las primeras personas que queden al final de este ejercicio hay un ranking que genera la plataforma. Y las 3 primeras personas van a poder tener una sorpresa. ¿De acuerdo? Entonces, escanea este código QR, por favor. Escanea el código QR, coloca tu nombre y tu apellido, por favor. Y le das clic en iniciar. Adelante. Resuelve el ejercicio. Hay una categoría donde te aparece la pedagogía y andragogía. Hay otra categoría donde está la didáctica y te aparecen unos textos que debes ordenar en cada uno de ellos. Adelante. Cuando termines, y si estás en el ranking, en el puesto 1, 2 o 3, allí al final te voy a dejar mi
correo y mi WhatsApp para que envíe la captura de pantalla y tenemos una sorpresa para esas personas que están en el top. ¿Listo? Son 3, 5, 10. Son 10 textos que debes ordenar. Son 5 que van para pedagogía y andragogía y 5 para didáctica. Las clasificas según si es teórico o si es práctico. Cuando termines, le das clic en enviar respuestas. Te califica las que hiciste bien, las que hiciste mal. Y al final, te dice juego completado y te aparece una tabla de clasificación. Una tabla de clasificación, por ejemplo, ahí está Elías, Manuel Fajardo, Hasblady. Muy bien. Cuando terminas, le tomas una captura de pantalla, que si estás en el ranking, por ejemplo, Manuel Fajardo, Elías, Hasblady, Moreno, y nos envían a mi WhatsApp o mi correo, que se lo voy a dejar al final, para que tengan una sorpresa. Allí, en el ejercicio, vimos que todo lo que tiene que ver con teorías educativas, todo lo que tenga que ver con conceptos educativos, es competencia de la pedagogía o la andragogía, mientras que todo lo que tiene que ver con la parte práctica, el cómo pasar de este contenido a que el alumno aprenda, todo eso hace parte de la didáctica. Así que de aquí en adelante no usemos el término didáctico como algo lúdico, como sinónimo de juegos, dinámicas, activaciones, no. Es incorrecto. La didáctica es una rama de la ciencia de la educación, es muy amplia, y una capacitación con un tablero, con tiza, ya eso va a ser parte de la didáctica. Entonces, ¿qué es esto de la didáctica? La didáctica responde a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué vamos a enseñar? Es decir, los contenidos. Segunda pregunta, la clave. Bueno, estos contenidos, ¿cómo los vamos a enseñar? Y te decía que podría ser con un tablero y una tiza, que puede ser o simplemente una persona hablando sin ningún recurso, imagínate. Hablemos de la época de los padres de educación como Sócrates y Platón. Ellos no tenían ni siquiera un tablero, no tenían tiza, ellos simplemente hablaban. Y ya eso era didáctico. Entonces, no es que una capacitación didáctica tenga que tener juegos, legos, dinámicas, no. La didáctica es el cómo lo voy a enseñar. Hay veces que tengo pocos recursos y me toca esforzarme más para que mi alumno pueda aprender la información, pero simplemente desde hablar o hasta una práctica inmersiva, todo esto hace parte de la didáctica. Otra pregunta que resuelve la didáctica es esto, la clave, ¿con qué voy a enseñar? A veces simplemente tengo mi voz y para hablarle a un público nada más, no tengo nada más. A veces tengo un tablero con tiza, a veces tengo un proyector, a veces tengo una herramienta virtual como esta, a veces tengo realidad virtual, o tengo algo práctico, pero puedo pasar desde simplemente hablar hasta lo más inmersivo y práctico posible. Algo clave también que se pregunta y responde la didáctica es ¿a quién vas a enseñar? No es lo mismo enseñar a un trabajador que tiene ya experiencia, a un trabajador novato. Entonces también es clave eso. O por ejemplo, en seguridad vial no es lo mismo explicarle al peatón que al conductor. En ISO 45001 no es lo mismo explicarle al equipo de seguridad que al trabajador. Entonces también lo tienen en cuenta. Y por último, no se queda solo en el cómo, sino esto hay que validarlo. Esto tengo que confirmar que mis alumnos aprendieron. Por eso es que en la didáctica no vas a encontrar verbos como concientizar, sensibilizar, porque como no son medibles, no puedo saber si la persona quedó concientizada o sensibilizada. No, necesitamos establecer lineamientos claros, prácticos, de saber si la persona
aprendió o no. Nada de humo como concientizar o sensibilizar, porque no existe un concientizómetro, no existe un sensibilómetro, no existe una forma de medir el grado de conciencia que tenía la persona antes de la capacitación y en qué grado de conciencia quedó después de la capacitación. Entonces, nada de concientizar, sensibilizar, nada de eso no. Estamos entregando conocimientos, información, entonces necesitamos validar que ese conocimiento, esa información, fue adquirida e interiorizada por el trabajador. ¿De acuerdo? Estas son las 5 preguntas claves que responde la didáctica. Ampliemos la primera, lo de qué enseñar. Te decía, el qué enseñar es el contenido. Eso es, lo primero es, bueno, ¿sobre qué vamos a hablar? No, por ejemplo, vamos a hablar sobre manejo defensivo. Ok, entonces, ¿cuáles son los contenidos? No, tengo que hacerle primero una introducción, tengo que explicarle algunas definiciones claves, cuáles son las condiciones adversas. Ok, listo, este sería el contenido. Entonces, muy bien, ya sé qué es lo que debo enseñar. U otro ejemplo, tengo que enseñarle la ISO 45001. Bueno, ¿y cuál es el contenido? Bueno, son 60 páginas, son 10 capítulos, 23 numerales. ¡Wow! Es un reto, es un reto. Entonces, el insumo principal para la didáctica es el qué vas a enseñar, es decir, el contenido. Entonces, ese es el insumo. Y ahora, basado en ese insumo, entonces, hacemos, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? Veo que es mucha información, que es mucho contenido, hay mucha letra. ¿Cómo hago para enseñar esto? En la parte de manejo defensivo, wow, chévere, porque puedo hacerlo práctico sobre el mismo vehículo y que sea práctico, pero cuando es algo teórico como una norma, es más complejo. El método o la actividad más sencilla, de menor impacto y más común que podríamos hacer para enseñar y que nos los enseñaron en el colegio fue leer. Entonces, léanse esto. Nos dan una fotocopia o nos dan un libro y para adquirir la información nos ponen a leer. Y es básico, pero también es clave. Yo con la lectura podría también aprender y efectivamente es después de la lectura, tú lees, digamos, 10 páginas y a la persona le va a quedar poco, pero es una forma de aprender. Entonces, la lectura es una de las estrategias, métodos y actividades didácticas más comunes, aunque son de las de menor impacto. También podríamos hacer la clase magistral tradicional, donde el trabajador está sentado y el especialista habla y proyecta una diapositiva, como en este caso, que también es válido. No es tan de alto impacto como cuando estamos presencial y estamos ustedes con un material y están infiriendo, analizando. No es como cuando están dentro del vehículo para aprender el manejo defensivo. No es cuando tienes un diagrama para entender la norma ISO 45001, pero también es válido. Otra estrategia, otro método, otra actividad que se usa en la didáctica es el debate. Hacer que las personas expresen con argumentos sus puntos de vista. Esto es de más nivel, esto va subiendo. Ya cuando tú argumentas, cuando tú defiendes tu posición, cuando tú usas una línea argumental, es más fácil de lograr interiorizar eso y recordarlo. Otra herramienta, otro método, otra actividad que es muy usada para la didáctica son los estudios de casos. Analicemos algo que ya haya ocurrido o que podría ocurrir y entonces cuando vemos que esto es real o que ya ocurrió en algún lugar, es más impactante para la persona, ya lo ve como que sí, esto puede ocurrir. Mira, es más, en el estudio de caso podríamos utilizar un accidente que está asociado a la labor que hace la persona, mencionar actos inseguros que la persona ha realizado antes y él dice, oye, la verdad es que yo llevo haciendo eso, en 20 años no me ha pasado nada, pero mira, en este caso ya pasó, entonces también tiene un poco más de impacto. Hay algo que se llama role playing, o en español sería como juego de roles, también es clave. Por ejemplo, en ISO 45001, yo soy auditado, voy a jugar el rol ahora de auditor y puedo ver desde otra perspectiva y yo digo, por eso es que el auditor me pregunta esto,
Ok, bueno, entonces ya sé cómo responder mejor cuando me hagan este tipo de preguntas. En el caso de manejo defensivo, yo normalmente soy el conductor, ahora estoy haciendo el juego de rol del que va como copiloto, y entonces le preguntamos, ¿cómo te sientes tú como copiloto cuando el conductor va a 100 kilómetros por hora y se pone a revisar el WhatsApp? No, me da miedo. ¿Y por qué? Porque podría accidentarse, porque su atención está dividida. Bueno, entonces eso mismo, cuando tú estás de conductor, y efectivamente, si yo como piloto, como copiloto, siento miedo cuando el que va manejando va mirando el celular y realmente yo hago ese comportamiento, entonces tengo más probabilidades de interiorizarlo más. Una metodología que tiene más impacto se llama así aprendizaje basado en problemas. La mayoría de las universidades y los institutos como el SENA y similares están utilizando esta metodología, que es así, aprendizaje basado en problemas, también aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos. En lugar de darle la información al trabajador o al alumno, se le involucra con un problema real. Por ejemplo, en seguridad, nosotros en manejo defensivo tenemos un problema, y es que los trabajadores van a exceso de velocidad, no usan el cinturón, tienen fatiga y somnolencia, no la reportan, etc. Entonces, este es un problema, vamos a involucrar a los conductores a solucionar este problema. Entonces, en lugar de simplemente decirle al trabajador, el conductor ya sabe que debe usar el cinturón, respetar los límites de velocidad, y volverle a dar más información, más capacitación, más conocimiento, llover sobre lo mojado. En lugar de eso le decimos, mire, tenemos un problema. Y en estos 5 años han sucedido tantos accidentes de tránsito, y ustedes son los conductores más expertos, ayúdenos a buscar soluciones para este problema que tenemos de la accidentabilidad con los vehículos. ¿Ves? Es más un cambio genial, porque el trabajador ya lo deja de ver como un sujeto pasivo, y ahora es más bien un sujeto activo que propone ideas, que propone soluciones. ¿Y dónde crees tú que hay más probabilidad de cambio? Cuando yo le impongo las soluciones y yo le digo al trabajador, tienes que hacer esto, versus cuando él mismo dice, la solución para esto es hacer aquello. Yo propongo que utilicemos una banda para el sueño, para monitorear esto. Propongo que tengamos café, pongamos que el reporte no sea tan engorroso, que sea más fácil, que haya un sensor para esto, etc. Algo que tiene un poco más de impacto también va de lo que estoy mostrando. Estas herramientas, estos métodos y actividades van de menor a mayor impacto. Esta metodología se llama Flipped Classroom o aula invertida. En el colegio y en la universidad lo que terminaba pasando es lo siguiente: el profesor en clase nos explicaba cosas muy sencillas y en el examen nos ponía cosas complicadas. Entonces, el aula invertida es lo siguiente: mira, vamos a hacer lo siguiente. Lo más sencillo, tú lo vas a leer, lo vas a ver en videos, lo vas a analizar, y en el tiempo en el aula vamos a solucionar problemas, a debatir, a estudiar casos con la información que ya tú traes. En lugar de yo gastar tiempo explicándote las cosas sencillas y conceptos básicos, eso tú lo adquieres en tu tiempo, viendo videos, analizando información, etc. Y acá venimos a aclarar las dudas, y con esa información que ya tú traes, a resolver problemas, a analizar casos, etc. Entonces, es más enriquecedor porque involucras al trabajador en un nivel superior, porque el trabajador ahora ya trae conocimientos previos y tú le inviertes solo a aclarar las dudas, y ahora el tiempo lo vamos a invertir en resolver casos, en resolver problemas, etc. También, ya llegando a lo último de la pirámide, de lo que tiene más impacto, son las simulaciones. Por eso es que tú ves que a los pilotos de avión, antes de darle un avión, ¿qué hacen? Los ponen en aprendizaje simulado a que cometa los errores en el simulador, no cuando está en el avión. Entonces, esto también tiene mucho
valor cognitivo y práctico en los alumnos, es de lo de más alto nivel, es de lo que más cuesta, porque crear simulaciones no es barata. Por ejemplo, para manejo defensivo, tendrías que tener una tecnología áptica como la que propone Positiva en sus centros de innovación, en sus apps de innovación. Tú has visto, por ejemplo, en Bogotá tenemos 2, y por ejemplo, para seguridad vial y en motos, tenemos motos reales, no a escala, son una moto real, sino que se le quita el motor y se le pone ahora una tecnología áptica, se le pone al conductor unos lentes y él sobre la moto real, del mismo tamaño, con los mismos equipos, ahora le simulamos escenarios que él comete normalmente, por ejemplo, ir a alta velocidad, el no tomar bien una curva, etcétera, y todos esos casos. Y ahora hay un aprendizaje mayor porque él lo vivió, lo experimentó, pero en un ambiente seguro. Entonces, el aprendizaje simulado, por algo los pilotos de avión, los pilotos, también los astronautas también nos ponen a simular casos así, a los militares también nos ponen eso porque es lo que tiene mayor impacto, mayor nivel. Pero ojo, ninguna simulación va a ser superior siempre a la experiencia como tal. Ya no es lo mismo manejar la moto de forma áptica, una moto con tecnología áptica, que la moto real en campo. O sea, siempre va a haber una diferencia y obviamente va a ser mayor cuando enciendes el motor y cuando aplicas o en el avión, cuando tienes el control real, etc. Sin embargo, un paso previo es importante. Ningún piloto, ninguna aerolínea le soltaría un avión sin antes tener un aprendizaje simulado. Lo mismo, yo nunca le daría una maquinaria amarilla, un vehículo a alguien sin antes haber tenido un aprendizaje simulado. Y por último, lo de más nivel, lo que tiene más impacto en la metodología y la actividad, que siempre va a ser mejor, es el aprendizaje personalizado. ¿Cuál es el problema con el aprendizaje personalizado? Que es costoso. Por eso es que antes solo los millonarios, los nobles, eran los que tenían acceso a la educación. Ellos eran el único alumno, venía el profesor de matemáticas, el profesor de historia, el profesor de uso de espadas, y todo eso era para un solo alumno. Pero eso era muy costoso. Entonces, cuando se inventaron los liceos, los colegios, se sacrificó calidad por cantidad, y por eso entonces en un aula colocamos 50 personas, 40 personas, 25 personas. Eso disminuye la calidad porque aumentamos la cantidad de los alumnos. Entonces, siempre el aprendizaje va a ser mejor cuando es personalizado. Entonces, vamos de menor impacto a lo de mayor impacto. Eso es didáctica. Entonces, simplemente poner a alguien a leer, ya eso hace parte de la didáctica, solo que es de menor impacto. Cuando utilizamos realidad virtual, tecnologías ápticas, realidad aumentada, todo lo demás, también hace parte de la didáctica, pero es un poco más avanzado. Entonces, no es correcto creer que didáctica está siempre relacionada con actividades, con lúdicas, con dinámicas, con juegos, con activaciones. No. Va con cualquier método para enseñar. Solo que algunos métodos van a tener más impactos que otros. Lo mismo que con los materiales. La segunda pregunta que resuelve la didáctica es, bueno, ya sé qué voy a enseñar, ya sé cómo lo voy a enseñar, y ahora vienen los recursos. Entonces, ¿qué voy a utilizar? No, voy a elegir una metodología que es la clase tradicional, la clase magistral. Bueno, ¿qué requieres? No, diapositivas y un proyector. Ok, esos son los materiales y recursos. O, para mí, uno de los recursos que tienen más impacto es eso, y súper barato, un lapicero y una hoja. Que el lapicero, que el trabajador escriba, relacione, dibuje, haga, con una hoja y con un lapicero se hacen maravillas. Y para mí ese es uno de los materiales y recursos más utilizados. Si ustedes han estado en algún curso presencial de Positiva con nosotros, han visto que siempre en nuestros cursos les entregamos hojas y lapiceros porque es barato y es de alto impacto. Entonces, nosotros no solo requerimos siempre utilizar herramientas costosas como impresiones 3D,
materiales como realidad aumentada, realidad virtual, tecnologías hápticas, que son de más alto impacto. Sin embargo, cuando tenemos pocos recursos, cuando tenemos poco tiempo, cuando el tema es un poco más teórico, podemos recurrir a materiales económicos como estos, un lapicero, una hoja. Y efectivamente también, cuando tenemos más tiempo, más recursos, más disponibilidad, podemos utilizar juegos, podemos utilizar equipos, podemos utilizar estrategias que tienen, por ejemplo, cosas más prácticas, como códigos QR, tecnologías ápticas, lo que sea. Eso es lo ideal. Es decir, ya estamos yendo de menos a más. Sin embargo, como te decía, que tú uses un tablero con una tiza, eso ya es parte de la didáctica. El error es que creer que didáctico es algo que es lúdico, dinámico, activo, no. La didáctica simplemente es ver qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, con qué lo vamos a enseñar. Y a veces, con pocos recursos y con poco tiempo, solamente puedo recurrir a la típica diapositiva y el proyector, o puedo utilizar simplemente una hoja, o puedo llegar a lo más práctico. Entre los materiales tenemos materiales físicos, materiales digitales, o una combinación entre lo físico y lo digital que llamaríamos híbridos. Por ejemplo, en los híbridos podemos utilizar códigos QR que están impresos, que son físicos, pero se mezclan con el celular y le activan una capa más virtual. Entonces podemos también usar herramientas híbridas. Podemos utilizar, por ejemplo, ahorita yo utilicé un código QR para que tú pudieras establecer la diferencia entre la ciencia de la educación, como la pedagogía y la andragogía, versus la didáctica. O cuando es presencial podemos utilizar materiales en físico, como una hoja, un lapicero u otras cosas. Para mí, una hoja y un lapicero tienen mucho poder. Ejemplo, estamos hablando de manejo defensivo. Entonces, en lugar de proyectarle simplemente la diapositiva al trabajador, yo le doy unas tarjetas que él tiene en la mano, le doy ejemplos de algunas situaciones que hemos visto en la empresa y ellos tienen que analizar qué podría pasar en estas situaciones y proponer medidas para evitar que ocurran ese tipo de situaciones. Y el poder que tiene eso es clave. Mira, aquí hay una foto de ese trabajador. Él, en lugar de estar sentado, escuchando, viendo, él está activo, haciendo, analizando, infiriendo, dibujando, creando, proponiendo, argumentando. También unas situaciones intermedias, como no necesariamente, pues, las simulaciones no necesariamente tienen que ser con realidad virtual. Tú puedes simular con, por ejemplo, con una maqueta en 3D. Eso lo estamos usando mucho. Es por ejemplo, antes de un trabajo en altura, en lugar de explicarle cómo armar el andamio con el real, que es pesado y esto, y que cometan errores allí, mejor hacemos una simulación con un andamio en 3D, en manejo defensivo, lo hacemos con una maqueta también, para que él pueda entender cómo funcionan las glorietas, las rotondas, cómo funcionan cada ese tipo de situaciones, qué podría pasar acá, quién tiene la prevalencia, cómo funcionan los esquemas, etc. Y podemos llegar después a lo más inmersivo, a las tecnologías ápticas, como las que tiene ya Positiva en sus hubs de innovación, que es de lo más inmersivo que hay. Pero como te decía, podemos pasar desde una hoja hasta una maqueta, hasta esto. Todos son recursos que podemos usar desde el punto de vista didáctico. Así que no necesariamente lo lúdico es didáctico, no son sinónimos. Otra pregunta clave que responde la didáctica es ¿a quién vas a enseñar? Recuerda, no es lo mismo en manejo defensivo, no es lo mismo enseñar al peatón que enseñar al conductor. En ISO 45001 no es lo mismo enseñarle a una persona que va a ser auditor a una persona que va a ser auditada. No es lo mismo enseñar a una persona que ya sabe y tiene conocimientos previos del tema y versus un novato. No es lo mismo enseñarle a una persona que es su primer empleo a una persona que está por jubilarse. Entonces, todo eso lo tiene en cuenta también la didáctica. En la andragogía y en la ciencia de educación nos dice, bueno, el adulto. Pero, ojo,
hay rangos. Desde los 18 años hasta los, no sé, digamos 60, que son más o menos los años laborales, la andragogía ve todo ese rango. Pero en el cómo, tienes que tener en cuenta, si tu alumno es un adulto, sí, pero es un adulto de 18 años, no es lo mismo que el adulto de 60, ¿ves? Entonces, la didáctica es como un zoom allí en el cómo le vamos a enseñar y a quién le vamos a enseñar. En cuanto a la andragogía, yo veo simplemente como la teoría y veo las leyes, los principios de cómo enseñar. Pero en la práctica tengo que diferenciar entre el adulto joven y el adulto mayor, etc. Por último, esto no se puede quedar en el aire. Yo digo, quiero concientizar al trabajador sobre la importancia de usar el cinturón. Entonces le voy a proyectar un video en el que él va a ver cómo una persona no tiene cinturón y salió volando por el parabrisas y quedó ensangrentado y se murió. Y, bueno, y lo concienticé. ¿Cómo puedes saber qué nivel de conciencia tenía la persona antes de ver el video y después de ver el video? No. Entonces, lo que dice la didáctica es, bueno, yo tenía que enseñarle, mi insumo principal fue el contenido, ¿te acuerdas? ¿Qué voy a enseñar? Yo debo enseñarle es cómo frenar, cómo utilizar el cinturón, la importancia del cinturón. Eso es lo que yo tengo que enseñar. Ahora, en la evaluación, si la capacitación fue teórica, le hago una evaluación teórica y veo si comprendió, si recuerda, si comprendió. Esos son los niveles básicos. Y si la capacitación es práctica, entonces la evaluación debe ser práctica. Y veo y valido en el campo si aprendió a cómo aplicar lo que yo le enseñé. Esta aplicación es durante la capacitación. Yo debo evaluar en la capacitación. Ya después, cuando, por ejemplo, mi capacitación en manejo defensivo fue con la mejor entidad, el National Safety Council, y con seguridad vial. Y él aprendió. 3 meses después, escuchamos que el trabajador se accidentó. ¿Y qué pasó? No, que no aplicó una de las medidas que aprendió en el curso. Ya esa es otra cosa. Una cosa es que aprenda la información y otra cosa es que después, cuando esté solo, decida aplicarlo. Ya eso es otra cosa. Recuerda que nosotros en las ciencias de la educación hablamos de conocimiento. El comportamiento, recuerda, tiene 3 partes: saber, poder y querer. Y nosotros solamente en cuanto a la educación nos dedicamos al saber. Las otras de poder y querer son otras ramas, otras ciencias, otros materiales, otros recursos. Entonces, no mezclemos. Y eso es lo que hace la didáctica. Tenemos que evaluar si la persona comprendió o no lo que queríamos transmitirles. ¿Listos? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo con el otro caso, que fue el de ISO 45001. Vamos a dedicarle a esto, vamos a dedicarle unos minutos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les expliqué sobre el manejo defensivo, utilizando diferentes técnicas y métodos y recursos de la didáctica, que podría ser simplemente desde una hoja hasta realidad virtual o tecnologías hápticas. En cuanto a la de ISO 45001, vamos a hacerlo de manera didáctica con un ejemplo. Escanea este código QR, por favor, y colocas tu nombre y tu apellido. Adelante. Escanea este código QR. Vamos a hacer el ejercicio. Colocas tu nombre, tu apellido. Muy bien. Le das a empezar y te aparece ya tu nombre aquí en la pantalla y te aparece también las otras personas que están conectadas. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio corto nada más para que tú lo veas. Te mostré los recursos, las metodologías didácticas, desde la más baja hasta la más alta, sobre todo en ambientes presenciales, y con el ejemplo de manejo defensivo, con seguridad vial. Con ISO 45001 vamos a hacer un ejemplo, que es un tema más denso, un tema normativo,
La ISO 45001 tiene 60 páginas, no tiene ni un solo dibujito, letra pequeña, es teórico. Entonces, en estos casos, voy a esperar 10 segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a empezar. Ahí la pregunta es, ¿qué opinas de las... Esta es una herramienta didáctica, es simplemente preguntar al trabajador, en lugar de decirle, no, es que las normas ISO sirven para estandarizar, las normas sirven para esto. Primero pregúntale, a ver qué opina él, qué opinión trae. Esta es una estrategia didáctica básica. Ustedes, porque son de seguridad, opinan que ayudan a mejorar la gestión y la estandarización. Sin embargo, cuando esta pregunta yo se la hago a mi trabajador, es al revés. La mayoría dice que es burocracia, que solo funcionan cuando se acerca la auditoría, etc. Muy bien. Otra pregunta acá este es el contenido de la norma ISO 45001. ¿Te acuerdas? Las preguntas que responde la didáctica es, ¿qué voy a enseñar? Es decir, el contenido. Este es el contenido. Y después, bueno, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Con qué estrategias? Por ejemplo, una lectura de la norma, una exposición magistral de la norma, luego vienen los recursos. ¿Qué recursos? Bueno, voy a imprimir la norma para que ellos lo puedan leer, voy a tener la norma impresa y voy a utilizar unas diapositivas y un proyector. Bueno, y ahora, después de eso, ¿quién es tu público? No, son auditados, ok. Y por último, ¿cómo lo vas a evaluar? No, voy a hacerles un análisis de caso para que vean si es no conformidad o si es conformidad. Ok, listo, válido. Entonces, nosotros, este es el qué, el cómo lo vamos a ver ahora, y el quién es trabajadores que son auditados, son trabajadores, no son auditores. Entonces, en estos casos, mira, el cómo sería así. Esto es lo que quería mostrarte. Este es el cómo. En lugar de explicarle al 60 páginas y mostrárselas o que se ponga a leer 60 páginas, yo, como recurso didáctico, utilizo más bien una herramienta visual, como un mapa conceptual, que tenga los puntos claves, que tenga colores, que tenga diagramas, esquemas, y así esta herramienta me va a servir más que la lectura, que es básica, ¿sí? Es buena, pero cuando son 60 páginas es demasiado. En cambio aquí, mira, y Pablo, me decías que en el contenido eran 10 capítulos, que eran 10 numerales, pero acá solamente veo a partir del 4. ¿Por qué? ¿Por qué no está el número 4? Eso te pregunto yo a ti. ¿Por qué no aparecen los primeros 3 números? Aparecen los 3 primeros numerales. Porque son conceptos, porque son la introducción de la norma. Exacto. Porque es información que no es relevante para mi público. Te decía que mi público eran los auditados, eran trabajadores. Entonces los numerales 1, 2 y 3 es más para las personas que somos auditores o somos administradores del sistema de gestión. Entonces es clave que el contenido esté alineado con el quién. Si yo soy un peatón y me vas a hablar de usar el cinturón, me estás hablando de peatón, ¿no? Que tienes que en el semáforo cuando esté en rojo, pero cuando yo estoy, a mí me sirve, ¿cómo es? Es lo contrario. A mí, cuando el semáforo está en rojo, es más bien mi señal para avanzar. Entonces, tienes que adaptarlo al típico de público. Entonces, por eso es que, si bien es cierto, el insumo son 10 capítulos, al final a mi trabajador solo le voy a dar 7 porque los primeros 3 no son aplicables para ellos. ¿Listo? Muy bien, entonces este es un ejemplo de cómo aplicar la didáctica en temas, aunque son aburridos, aunque son normativos, aunque son complejos, aunque sean de solo texto,
existen formas didácticas de lograr mayor impacto en los trabajadores que la simple lectura, que es una estrategia didáctica de bajo nivel. Nosotros deberíamos siempre buscar que sea de medio o de alto nivel. ¿Listos? Gracias a ustedes. Gracias por la participación. Aprovechemos, si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndola. Al final viene una reflexión. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo utilizarlos. Así que sigue aprendiendo, sigue invirtiendo, y el que quiere enseñar a otros no debe parar de aprender. Aprovechamos allí las preguntas, vayan escribiéndolas. Mientras voy a proyectar las próximas fechas que tenemos para que te agendes. Son sesiones de 1 hora como hoy, en el mismo horario como hoy, de 8 a 9, hora de Colombia, o el equivalente en tu país. Y va a ser una fecha en junio. En julio no vamos a tener, porque vamos a estar de vacaciones. Y ahí retomamos en agosto, luego septiembre, octubre, noviembre, y terminamos ahí casi poniendo las velitas el 4 de diciembre. Estas son las fechas. Tómale una captura de pantalla para que te puedas agendar. ¿Listo? ¿Preguntas? Ingeniero, sí, por aquí tenemos una pregunta. Si hoy se conocen estos métodos, ¿por qué aún desde primaria se usa el método magistral y no los otros que nos están enseñando en Sudamérica para lograr un cambio cognitivo en nuestro cerebro? Desafortunadamente, sí, tanto tiempo. Si tú vas a un colegio privado, ya ves que no. Los colegios privados, tipo Montessori y esos colegios, sí utilizan el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pero en la educación pública, desafortunadamente, no hay tanta inversión, y es por eso que tenemos tantos niveles bajos. Si tú comparas un colegio público con un colegio privado de estos tipo Montessori o con metodologías así, vas a ver que el cambio es del cielo a la tierra. Y bueno, es política, es por políticas, es por plata, es por poca inversión. Es un tema que se escapa de nosotros. Llevémoslo a nuestro campo, que es seguridad. Nosotros, esos errores no los cometamos nosotros, porque lo mismo, te digo, si nosotros sabemos que eso es de bajo impacto, ¿por qué no utilizamos la realidad virtual, la realidad aumentada, el análisis de caso, la educación personalizada, las simulaciones? Por ejemplo, hoy una impresora 3D vale como 2 millones de pesos, y con eso puedes imprimir cualquier material que se te ocurra y explicarle al trabajador de manera simulada allí el mapa de riesgos, espacios confinados, trabajo en altura. Hay tanto que se puede hacer. Entonces, esa misma reflexión y crítica que tenemos hacia el sistema educativo, hagamos como autocrítica también nosotros en nuestra forma de enseñar a los trabajadores. ¿Listo? Sí, señor. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de aprendizaje se debe utilizar a trabajadores antiguos que no aceptan cambios? Los trabajadores antiguos, por eso te decía, la pedagogía ve todo lo que es adulto, pero el adulto va como desde los 16 años hasta el fin del proceso cognitivo, ya cuando ya tiene Alzheimer, todo eso. Entonces, pues no es lo mismo con ese trabajador que tú dices que es antiguo, y efectivamente ya él tiene mucho conocimiento. Entonces ya allí su problema no es saber, su problema es más de desaprender. Yo tengo 20 años haciendo algo inseguro, por ejemplo, mira, yo me cruzo de brazos así, yo me cruzo de brazos con las manos en contacto con la axila, y eso es un problema porque en el sudor hay bacterias, y yo debería cruzarme de brazos así, pero esto me cuesta. Entonces yo tengo que desaprender esto para aprender esto. Entonces, ¿qué hay que hacer con estos trabajadores antiguos? Ahí es que buscar técnicas para desaprender, que también lo hemos abordado. Búscalo en la comunidad de formadores. Tenemos un tema exclusivo para eso que se llama desaprendizaje. Búscalo en Formador de Formadores en las sesiones del 2024. Muy bien, ingeniero Pablo, así es como llegamos al final de esta sesión. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento y por abrirnos un espacio en tu agenda. Que tengas un feliz día. Nos vemos en la próxima sesión de Tu Comunidad. Gracias a ustedes.
Feliz fin de semana. Y a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, la participación y el entusiasmo con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para que se mantengan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas totalmente actualizados para que los puedan realizar con nosotros. Les invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través del portal Posipedia en la sección educativa. Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR y te puedes unir. Los invitamos a unirse al primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial en Monpós este 21 de mayo, un espacio gratuito y certificado para afiliados a Positiva, diseñados para fortalecer la salud mental y la cultura humana en las organizaciones. Asegura tu cupo inscribiéndote en Posipedia o escaneando este código QR que aparece en pantalla para que transformemos juntos el bienestar. Nos dejamos con el siguiente video. En el entorno laboral actual, la seguridad y la salud son fundamentales para proteger lo más valioso, la vida de quienes trabajan. ¿Te imaginas aprender sobre estos temas de forma práctica, divertida y accesible? Con Posiplay, Positiva Educa lo hace posible. Es una propuesta innovadora e inclusiva que transforma la manera de aprender sobre seguridad y salud en el trabajo. Posiplay va más allá de informar. Estimula la escucha activa junto con la imaginación para conectar con tus emociones y desde ahí busca persuadir un cambio en ti y en tus colaboradores en los hábitos de prevención a través de los vínculos afectivos, la colaboración y la cultura de la prevención de una forma divertida y amigable. Está diseñado para todos: trabajadores, líderes de seguridad y salud en el trabajo, brigadistas, directivos y cualquier persona comprometida con construir entornos laborales más seguros. Posiplay combina el poder del audio con estrategias educativas modernas. A través de historias envolventes, dramatizaciones, casos reales y recursos sonoros, convierte el conocimiento en una experiencia viva, memorable y cercana. Encontrarás más de 100 productos diseñados para todos los gustos y estilos de aprendizaje, radionovelas. Yo me siento relativamente bien, o pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo porque estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me sale un camión de la nada. Audio coaching. ¿Alguna vez que tu vida se asfixia a causa de todos los cambios que se presentan y sientes que tus sueños, tus ilusiones y anhelos están al borde del abismo? Música educativa. Mientras él decía, oye, una cerveza con un traguito, ¿qué va a pasar? A 100 grados por hora yo puedo manejar. Didácticas sonoras. Vamos. ¡Ay! Ay, qué susto. Ey, hermano, respete su vida. ¿No ve que allá arriba está el puente peatonal? Sí, perdón. Es que no lo vi. Cómics de prevención. Bienvenidos sean todos a esta, su nueva edición de las malas posturas limpiadas. El día de hoy es un escenario deportivo de alto rendimiento en la oficina. Y es que tal vez mucha gente no lo sepa, pero aquí es donde encontramos grandes deportistas de malas posturas, crónicas positivas y mucho más. Están en todas partes. Mientras les escribía las últimas indicaciones en el tablero, intenté pedir silencio y grité ¡silencio!
Lo mejor, puedes aprender mientras trabajas, te movilizas o realizas tus actividades diarias. Escucha contenidos relevantes como prevención de riesgos, uso adecuado de elementos de protección personal, cultura de autocuidado y herramientas prácticas para tu labor diaria. Con PosiPlay creemos que fortalecer el poder de la educación mediante el aprendizaje auditivo es fundamental. ¿Por qué? Porque la educación sonora y el aprendizaje auditivo son poderosas estrategias pedagógicas que estimulan el cerebro, fortalecen la memoria, conectan con las emociones y motivan. Facilitan la comunicación creativa, promueven la inclusión, refuerzan la cultura oral y han demostrado un impacto real en el aprendizaje, según estudios e investigaciones. Sumérgete en esta experiencia. Ingresa a www.posipedia.com.co, explora PosiPlay y comienza a transformar tu forma de aprender escuchando.